fin de la disnea. Aparte de sus famas centrales y discutibles, fútbol, parrilladas, llamadas del barrio Palermo, Montevideo incluye otra anexa celebridad, esta sí indiscutible, posee el récord latinoamericano de asmáticos. Por supuesto, ya no cabe decir posee, sino poseía. Justamente es ese tránsito del presente al pretérito imperfecto lo que aquí me propongo a relatar. Yo mismo soy, pese a mis 39 años, aún no cumplidos, un veterano de la disnea. Dificultad de respirar, dice el diccionario, pero el diccionario no puede explicar los matices. La primera vez que uno experimenta esa dificultad, cree por supuesto que llegó la hora final. Después, uno se acostumbra. Sabe que tras esa falsa agonía sobrevendrá la bocanada salvadora, y entonces deja de ponerse nervioso, de arañar empavorecidamente las sábanas, de abrir los ojos con desesperación. Pero, la primera vez basta advertir, con el correspondiente pánico, que el ritmo de expiraciones e inspiraciones se va haciendo cada vez más dificultoso y entrecortado para de inmediato calcular que llegará un instante en que los bronquios clausuren su última rendija y sobrevenga la mortal y definitiva asfixia. No es agradable. Tampoco es cómodo para los familiares o amigos que presencian el ahogo. Su desconcierto o su impotencia se traducen a veces en auxilios contraproducentes. Lo mejor que se puede, o se podía hacer frente a un asmático en pleno ataque, era dejarlo solo. Cada uno sabe dónde le aprieta el pecho. Sabe también a qué debe recurrir para aliviarse. La pastilla, el inhalador, la inyección, la cortisona, el cigarrillo con olor a pasto podrido. A veces un simple echar los hombros hacia atrás y apoyarse sobre el lado derecho. Depende de los casos. La verdad es que el asma es la única enfermedad que requiere un estilo, y hasta podría decirse una vocación. Un hipertenso debe privarse de los mismos líquidos que otro hipertenso. Un hepático debe seguir el mismo tedioso régimen que otro hepático. Un diabético ha de adoptar la misma insulina que otro diabético. O sea, si queremos elevar el calo alopativo a un nivel de metáfora, todos los islotes de Langerhans permanecerán al mismo archipiélago. Por el contrario, un asmático no perderá jamás su individualidad, porque la disnea, lo decía mi pobre médico de mutualista para disimular decorosamente su ignorancia profesional sobre el escabroso tópico, no es una enfermedad, sino un síntoma. Y aunque para llegar a la disnea haya que pasar previamente por la aduana del estornudo, lo cierto es que hay quien empieza el jadeo a partir de un sándwich de mariscos, pero hay otros que llegan a él mediante el polvillo que levanta el plumero, o al mancharse los dedos con papel carbónico, o al registrar en las fosas nasales la vecindad de un perfume, o al exponerse excesivamente a los rayos del sol, o tal vez al humo de un cigarrillo. Para el asma, todo es que Kant llamaba Ding an sich. Puede ser factor determinante, de ahí el sesgo casi creador de la disnea. No es cuestión de caer ahora en un chauvinismo bronquial, pero los asmáticos solemos, o solíamos, hacer una pregunta que siempre sirvió para desconcertar a los críticos literarios no asmáticos. ¿Habría concebido Marcel Proust su incomparable Recherche d'un Hasberlo, obligado el asma a respirar angustiosamente sus recuerdos? ¿Podría alguien asegurar que el célebre bollo de Magdalena o los estéticos campanarios de Martinville no fueran el origen de lo que hoy llamaríamos su primera y bienaventurada disnea alérgica? No hay que confundir la disnea con la anhelación o el jadeo, proclama hoy la ciencia. No obstante, es probable que en esa época de Proust todavía se confundieran y la disnea fuera casi anhelación, digamos, un anhelo en desuso, o mejor aún, cierta incómoda presión en la conciencia. Los lectores que siempre han respirado a todo pulmón y a todo bronquio no pueden ni por asomo imaginar el resguardo tribal que proporciona la condición de asmático, y la proporciona o la proporcionaba justamente por ese rescate de lo individual, que a diferencia de lo que sucede con otros achaques, siempre aparece preservado en la zona del asma. ¿Qué podrán preguntarse, por ejemplo, dos crónicos de la próstata? No es conveniente por razones obvias entrar aquí en detalles, pero la verdad es que lo que rige para uno, rige para todos. Tal monotonía es asimismo válida para quienes se encuentran en la sala de espera de un cardiólogo, entre el segundo y el tercer infarto, o para quienes, hemeopatía mediante, coleccionan en etiquetadas cajitas sus cálculos moriformes, o sea, urinarios de oxalato cálcico. Desde los lejanos tiempos de los 4 humores de Hipócrates, un gotoso siempre ha sido igual a otro gotoso,
pero un asmático con respecto a otro asmático no es igual. He aquí el matiz diferencial y decisivo, sino afín. Por eso, hasta hace 2 años, o sea, hasta la aparición del Cutting Hall, Montevideo era para nosotros los asmáticos una ciudad riesgosa, pero también una ciudad envidiable. Masonería del Fuelle, nos llamó un resentido, reconozcamos que con cierta razón. Los matemáticos nos distinguimos y nos atraemos desde lejos. Un leve hundimiento en el pecho, o un par de ojos demasiado brillantes, o de una nariz que aletea casi imperceptiblemente, o unos labios resecos y entreabiertos. Siempre hay algún dato físico que sirve de contraseña. Eso sin contar con los detalles marginales, el bulto particular que forma en el bolsillo del saco el aparato inhalador, o el concienzudo interrogatorio al mozo del restaurante sobre posibles riesgos de mayonesa, o la rápida huida ante una polvareda, o la discreta operación de abrir una ventana para que se despeje el humo de cigarrillos. Cuando un asmático reconoce alguno de estos rasgos fraternales, se acerca rápidamente al cofrade y entabla con él uno de los diálogos que constituyen la sal de la vida disneica. ¿Qué tal? Asma, ¿verdad? Solo nasal. Hay un poco de vergüenza en este reconocimiento, porque el asmático exclusivamente nasal está considerado como un neófito, como un mero aprendiz. Entre un asmático bronquial y otro nasal existe la misma diferencia que entre un profesional y un simple idóneo. Pero el cofrade puede ser también un bronquial, y entonces si la camaradería se establece sin trabas, esta época es terrible, como todos los otoños. ¿Usted puede creer que para mí es peor la primavera? Mire, yo hace 3 noches que no pego los ojos. ¿Usa inyecciones o inhalador? Inhalador. Tengo miedo de habituarme a las inyecciones. A mí me pasa igual. Claro que desde que fabrican el líquido aquí en el país ya no destapo como antes. ¿Verdad que no? Se precisa por lo menos el triple de bombazos. ¿Usted con cuántos bombazos se destapa? En los accesos leves, 6 o 7. En los más fuertes, 15 o 20. A mí me recomendó el médico que nunca pase de 10. Sí, claro, pero siempre que use líquido importado. Bueno, yo siempre encuentro alguno que me trae 2 o 3 frasquitos de París, y así sucesivamente. El diálogo puede durar 10 minutos o 3 horas. Como cada asmático es un mundo aparte, un paciente aislado y personal, también su historial tiene originalidad e inevitablemente atrae el interés del compañero. Durante varios años sufrí una suerte de discriminación, a partir de una fiebre tifoidea, según consta en los archivos del Servicio de Certificaciones Médicas durante la epidemia de 1943-1944. Fue el primer caso comprobado en las filas de administración pública, excluidos los entes autónomos. Comencé a padecer primero asma nasal, luego disnea. Sin embargo, el médico de la familia se obstinó en diagnosticar fenómenos asmatiformes. Bajo esa denominación, yo me sentía absolutamente disminuido, algo así como un snoop del asma. Si se me ocurría abrir una ventana para que se disipase el humo de esos cigarrillos que no fumaba, y alguien se me acercaba solícito a preguntarme, ¿es usted un bronquial?, yo me sentía muy desalentado. Cuando me veía obligado a responder con inflexible franqueza, no, son solo fenómenos asmatiformes, de inmediato advertía que se me había hecho objeto de discriminación. Nadie me preguntaba por pastillas, inhalaciones, nebulizantes, jeringas, adrenalina, hierbas curativas u otros rasgos de veteranía. Fue un largo calvario de médico en médico, hasta me cambié de mutualista. Siempre la misma respuesta. No se preocupe, amigo, usted no es asmático, apenas son fenómenos asmatiformes. Apenas. Esa palabrita me molestaba más que todos los accesos. Hasta que un día llegó a Montevideo un doctor suizo especialista en asma y alergia, e instaló un estupendo consultorio en la calle Canelones. Hablaba tan mal el español que no habló, así lo creo, la palabra asmatiforme, y me dijo que, efectivamente, yo padecía asma. Casi lo abrazo. La noticia fue la mejor compensación a los 100 pesos que me salió la consulta. De inmediato se corrió la voz. Confieso que contribuí modestamente a la difusión. Ahí comenzó mi mejor época de asmático. Solo entonces ingresé en eso que mi resentido amigo llamaba la masonería del Fuelle. Los mismos veteranos disneicos que antes me habían mirado con patente menosprecio se acercaban ahora sonriendo, me abrazaban, discretamente claro, para no obstruirnos mutuamente los bronquios, me hacían preguntas ya del todo profesionales y comparaban sin tapujos sus estertores silbilantes con los míos. Entre los asmáticos propiamente dichos nunca hubo discriminación religiosa, política o racial. Yo,
que cursé primaria y secundaria en la Sagrada Familia y que actualmente soy democristiano, he tenido formidables conversaciones especializadas. Ya no diré con integrantes del Partido Nacional, con quienes tengo una afinidad extradisneica, sino con colorados agnósticos, con socialistas y hasta con comunistas. A este respecto, tengo bien presente una noche en que nos encontramos en una embajada de atrás de la cortina, un protestante, un batlista ateo, un marxista-leninista de la línea pequinesa y yo, los 4 asmáticos. Jamás aprendí tanto sobre expectoraciones como en esa noche de vodka y Cuba Libre. El metodista hablaba de paroxismos previos a la expectoración. El agnóstico era un erudito de expectoración espumosa. El marxista dejó constancia de que sus accesos eran infalibles, vaya novedad, y de escasa expectoración. Entonces yo dejé caer mi frase humorosamente acuñada: no hay que confundir la disnea con la anhelación o el jadeo. Los 3 me miraron con repentino interés, y a partir de ese momento noté un nuevo matiz de respeto, y hasta diría de admiración, en el trato que me dispensaron. La nómina sería larga, pero puedo asegurar que he hablado sobre asma con judíos, con negros, con diarreos, con changadores, con todo el mundo. Confieso eso sí que mi único brote discriminativo aparecía cuando alguien me confesaba, con lágrimas en los ojos, que no padecía de asma, sino de fenómenos asmatiformes. Si hay algo que no puedo soportar, es el esnobismo. Claro, la época gloriosa no duró eternamente, es decir, duró hasta la aparición del curginal. Lo peor, lo más incómodo, yo diría lo fatal, fue que no se tratase de una droga descubierta en Finlandia, o en Argelia, o en el Golfo Pérsico, o sea, algo que no pudiera ignorar olímpicamente, o por lo menos no introducir al país invocando la escasez de divisas o cualquier otro pretexto sensato. No, lo peor es que se trata de un invento nacional. Alguien, un oscuro médico del interior, vino un día a Montevideo, convocó a una conferencia de prensa y anunció que había descubierto una droga que curaba definitivamente el asma, el curginal. Surgieron los periodistas, como sonreíamos usted, lector y yo mismo, si un vecino nuestro anunciara de pronto que es el vencedor del cáncer. Sin embargo, el oscuro médico extrajo del portafolio un aparato inhalador y dirigiéndose a 2 periodistas asmáticos, los invitó a que probaran el curginal. Uno rechazó orgullosamente la oferta, pero el otro estaba en pleno acceso y se propinó 2 tímidos bombazos. La disnea cesó como por encanto, pero a veces también cesaba con los inhaladores tradicionales. El agregado asombroso consistió en que aquel jadeante cronista nunca más volvió a padecer asma. A lo largo de 8 o 10 meses, los médicos hicieron sesudas declaraciones previniendo a la población sobre peligrosos contratiempos provocados por la droga. Las autoridades pidieron prudencia y hasta prohibieron la venta en farmacias. No obstante, el oscuro colega los venció, como dirían los marxistas no asmáticos, con la praxis. A los 10 meses de aquella espectacular y demagógica conferencia de prensa, los comunicados médicos oficiales seguían apareciendo en los diarios, pero a esa altura ya todos los asmáticos se habían curado. Un buen día, el superior gobierno, que siempre ha sido comprensivo con los vencedores, resolvió iniciar un sumario administrativo a todos los impugnadores del curinal. El oscuro médico del interior fue nombrado ministro de Salud Pública y propuesto continentalmente para el Nobel de Medicina. Confieso que este último giro me deja totalmente indiferente. ¿Qué eres el doctorcito, que nunca fue personal asmático ni siquiera asmatiforme, con su ingenua panacea? Lo que yo quiero mencionar aquí no es, por cierto, el encumbramiento del facultativo, sino la defección de mis cofrades. Al principio se formó con la mejor intención una Comisión Nacional del Asmático, que trató de poner orden con el imprevisto caos. Hay que admitir que cada asmático tuvo que luchar con su propia alternativa, darse 4 bombazos de curinal y aliviarse para siempre de estertores sibilantes y no sibilantes, de expectoraciones espumosas o sobrias, de toses secas y resecas, de paroxismos y jadeos, o seguir como hasta entonces, es decir, sufriendo todo eso pero sabiéndose partícipe de una congregación internacionalmente válida, sabiéndose integrante de una coherente minoría cuyo poder se afirmaba noche a noche. Personalmente me pronuncié por la opción tradicionalista, por el asma clásico. Debo reconocer, sin embargo, que la unidad fue rápidamente corroída por la flaqueza corporal del ser humano. En la propia Comisión Nacional del Asmático hicieron ominosa interrupción los bombazos sacrilegiados del curinal.
Cierta prensa, generalmente bien informada, ha sugerido la posible infiltración de izquierdistas no asmáticos. Yo me resisto a creerlo. La cobardía corporal, he aquí la causa de la disgregación suicida. Poco a poco, empecé a notar que todos mis antiguos amigos asmáticos pasaban a respirar con normalidad. Sus hombros agobiados volvían a su sitio primitivo. Su tórax se enderezaba, sus estornudos pasaban a ser pobres, disminuidos y esporádicos. Su dieta volvía a incluir mayonesas. Empecé a sentirme solo, arrinconado, colérico, retraído, un eremita en plena muchedumbre. Aquel mismo resentido que una vez me había hablado de una masonería del fuelle, me dijo ahora que yo era un rebelde sin causa, y otra vez comprendí que tenía razón, porque yo venía preservando mi disnea de toda corrupción, nada más que para sentirme miembro de un clan selecto, de una minoría escogida. Pero si mis compañeros de clan defeccionaban, si uno a uno iban venciendo su dignidad de asmáticos por el mezquino precio de una salud masificada, entonces, ¿dónde quedaba mi extraño privilegio? ¿A quién podría llegar mi bien razonada complicidad? Por otra parte, la conciencia culpable de los ex-asmáticos, esa noción secreta de su lamentable diserción, los llevaba otra vez a discriminarme, a mirarme con resentimiento, a guardar silencio cuando yo me acercaba. Finalmente me vencieron. El día que tuve conciencia de que yo era el único asmático del país, concurrí personalmente a la farmacia, pedí un frasquito de Curinal, ahora viene mejor envasado e incluye el aparatito inhalador, y me fui a casa. Antes de darme los 4 bombazos de rigor, tuve plena conciencia de que esta era mi última disnea. Juro que no pude contenerme y solté el llanto. Hoy respiro sin dificultad y reconozco que ello significa algún progreso, un progreso meramente somático. Claro que nunca volverán para mí en los buenos tiempos. Yo, que fui uno entre pocos, debo ahora resignarme a ser uno entre muchos. Alguien propuso reunir a los ex-asmáticos en una suerte de asociación gremial, concebida a escala panamericana, pero fue un fracaso. Nunca hubo quórum y al final se disolvió con más pena que gloria. A veces me cruzo en la calle con algún ágil ex-asmático. Yo mismo subo los repechos sin problemas. Y nos miramos con melancolía. Pero ahora ya es tarde. Se trata de un proceso irreversible. Para la plenitud no hay efecto retroactivo. Probamos a intercambiar frases como estas. ¿Te acordás de cuando te hacías nebulizaciones? ¿Cómo se llamaban aquellos cigarrillos contra el asma que alarmaban un olor a pasto podrido? ¿Preferías el líquido nacional o el importado? Qué tremendo cuando llegaba el otoño, ¿verdad? Pero no es lo mismo. No es lo mismo.